El amor también puede ser una cárcel. Capítulo 1. El sueño de Isabela. El violín me sostiene como un fragmento de aire en medio de la tormenta. Mis dedos acarician las cuerdas con un fervor silencioso, cada nota una caricia, cada silencio un suspiro. En mi pequeño apartamento, con las paredes que respiran mis sueños, soy libre. No hay cadenas ni promesas rotas, solo la música que me salva. La ciudad sigue su ritmo afuera, implacable, pero aquí dentro soy yo, Isabela, 20 y tantos años, amante de la melodía, buscadora de armonías perfectas. Mi vida parecía sencilla, un carril de esperanza y esfuerzo, hasta que Eduardo apareció como un eclipse, cambiando la luz en el cielo. Lo conocí en una gala donde yo solo debía tocar, invisible entre los ecos de una élite distante. Él llegó con esa sonrisa que se despliega como un mapa antiguo, poderoso y encantador. Su voz era suave, pero sus ojos quemaban como llamas controladas. No pude evitar caer en la trampa delicada de su mundo. Regalos, flores, cenas bajo luces doradas, todo parecía un sueño tejido con hilos de seda. Yo, la violinista soñadora, atrapada en una historia que parecía cuento, pero que ya llevaba las sombras en sus pliegues. ¿Puede el amor verdadero ser tan perfecto, sin heridas ni cicatrices? ¿O será solo un espejismo que nos seduce antes de la caída? Eduardo me enseñó un mundo donde el tiempo parecía detenerse a nuestro favor. Cada detalle estaba planeado con precisión, el aroma del perfume que dejaba en la habitación, la música que elegía para nuestros encuentros. La manera en que sus ojos se posaban en mí como si fuera un tesoro delicado y frágil. Sentí que por primera vez alguien me veía más allá de mis notas, de mi cuerpo cansado tras largas horas de ensayos y conciertos. Pero había algo que no entendía entonces, algo que solo años después me revelaría la verdad más cruel. Eduardo no quería que yo fuera libre. Quería que fuera suya, pero sin que el mundo lo supiera. El amor, pensé, debe ser luz y libertad, pero pronto descubriría que para él era un juego de sombras. Cuando me invitó a vivir con él, sentí que mi vida se coronaba con un sueño cumplido. Pensé que aquella casa enorme, con ventanas que dejaban entrar la ciudad y al mismo tiempo la apartaban, sería nuestro refugio. Mi violín descansó en un rincón mientras yo exploraba ese universo nuevo, deslumbrante pero extrañamente frío. Los días comenzaron a teñirse con un matiz diferente, pequeñas ausencias de amigos que ya no llamaban, propuestas de conciertos que desaparecían sin explicación, y esa sensación sutil, casi imperceptible, de que mi mundo se encogía, como si el espacio alrededor de mí se fuera llenando de muros invisibles. Eduardo empezó a querer saber dónde estaba siempre, a quién veía, qué hacía. Sus preguntas eran suaves, pero su mirada era una jaula que se cerraba despacio. Al principio, acepté sus celos como parte del amor, esa pasión que quema y protege. Pero con el tiempo, entendí que eran cadenas disfrazadas de cuidado. Una noche, mientras la ciudad dormía y yo intentaba armar un concierto en mi mente, sentí que me estaba perdiendo a mí misma. La soledad en medio de una casa llena de lujos se volvió un pozo oscuro. Quería gritar, pero mis palabras se quedaban atrapadas entre el miedo y la culpa. ¿Me estaba sacrificando por un amor que valía la pena? ¿O simplemente me estaba perdiendo en una ilusión creada para mantenerme cautiva? La respuesta empezó a tomar forma con cada día que pasaba, pero en ese momento, solo me quedaba la música y un corazón que todavía creía en el sueño. La primera vez que vi a Eduardo fue en el teatro donde yo daba un recital. Su presencia era imponente, no solo por su estatura o su traje impecable, sino porque había algo en sus ojos que parecía atravesar hasta lo más profundo de mi alma. Me atrapó en un instante, como si me reconociera de otras vidas. Después del concierto, lo vi esperándome en el vestíbulo, con una sonrisa segura y esa calma que solo tienen los hombres acostumbrados a conseguir lo que desean. Me saludó con respeto y admiración, y en esa conversación breve, cargada de palabras elegidas, me invitó a cenar. Pensé que era un sueño. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de sorpresas. Flores en mi departamento, invitaciones a lugares exclusivos, cenas a la luz de las velas. Me sentía la protagonista de una historia escrita para mí, un cuento de hadas donde el príncipe no era un personaje de fantasía, sino un hombre real, tangible y encantador. Pero el encanto comenzó a mostrar sus grietas cuando los mensajes y llamadas de Eduardo empezaron a llegar con más frecuencia. Al principio, me parecía dulce y cariñoso,
pero pronto noté la ansiedad en su voz, la necesidad de saber dónde estaba y con quién. Sus preguntas dejaron de ser casuales para volverse exigentes. Mi carrera, que antes parecía el centro de mi vida, empezó a perder espacio en mis pensamientos. Me negaba a admitirlo, pero sus insistencias me hicieron faltar a algunos ensayos y rechazar propuestas importantes. Es solo por un tiempo, me repetía, por nosotros. Un día, llegó con una llave y me dijo que quería que nos mudáramos juntos. Mi corazón se llenó de esperanza y temor al mismo tiempo. ¿Era esto realmente lo que deseaba? Pero la idea de despertar a su lado, de tener un espacio donde compartir sueños y mañanas, venció mis dudas. La casa era hermosa, moderna y silenciosa. Al principio, disfruté de la tranquilidad que ofrecía, del lujo y la comodidad. Pero poco a poco, la soledad empezó a invadir cada rincón. Las llamadas de mis amigas se hicieron esporádicas, las visitas a conciertos disminuyeron y el violín, mi compañero fiel, empezó a acumular polvo. Eduardo estaba siempre atento a mí, pero esa atención pronto se convirtió en vigilancia. ¿Por qué no respondiste mi mensaje?, preguntaba con voz calma pero cargada de reproche. Con quien hablaste, se interesaba por saber cada detalle, como si mi mundo le perteneciera. Me convencí de que era parte del amor, de la necesidad de cuidarse mutuamente. Pero no podía negar la angustia que sentía, esa presión invisible que me aplastaba el pecho y que no sabía cómo explicar. Una noche, después de una cena elegante, mientras la ciudad brillaba con luces lejanas, Eduardo me tomó de la mano y me llevó a la terraza. Miramos juntos el horizonte y él me susurró: «Quiero que seas solo mía, Isabela». Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Quería creer que era una promesa de amor eterno, pero había algo oscuro en sus palabras que aún no entendía. Esa misma noche, cuando el reloj marcó la medianoche, sentí que el sueño perfecto comenzaba a convertirse en una prisión dorada. Capítulo 2: La jaula dorada. Desperté esa mañana con una extraña mezcla de esperanza y cansancio. El sol se colaba tímidamente por las cortinas gruesas del apartamento de Eduardo, ese lugar que poco a poco se estaba convirtiendo en mi mundo entero. Aún no comprendía del todo la magnitud de lo que estaba perdiendo, pero la sensación de que algo no encajaba comenzaba a anidar en mi pecho. Las primeras semanas con él fueron un torbellino de emociones y atenciones, flores inesperadas, cenas elegantes, palabras dulces susurradas al oído. Todo parecía un sueño del que no quería despertar. Él era encantador, poderoso, un hombre que sabía cómo hacerme sentir especial, única. Pero conforme el tiempo pasó, los regalos se hicieron menos frecuentes y las llamadas más exigentes. Eduardo comenzó a establecer horarios para mis salidas, a preguntar con insistencia con quién hablaba, dónde estaba, qué hacía. Al principio lo atribuía a su preocupación, a un amor intenso, pero pronto esas preguntas se volvieron cadenas invisibles que limitaban mi libertad. Las amigas que antes me acompañaban en conciertos y reuniones, comenzaron a desaparecer de mi vida. No sé si fue por mi culpa, o por la distancia que Eduardo imponía, pero sus llamadas se hicieron escasas y las invitaciones se esfumaron. Sentí como mi mundo se hacía más pequeño, aunque aún no lograba ver la trampa. Mi violín, que durante años había sido mi voz y refugio, quedó relegado a un rincón. Cuando intentaba tocar, la ansiedad se apoderaba de mí. Eduardo lo notaba y me decía: «No te estreses, Isabela, aquí estarás segura conmigo. La música puede esperar». Palabras que sonaban protectoras, pero que poco a poco se convirtieron en órdenes. No comprendía que esa protección era en realidad un muro que me alejaba de todo lo que me hacía libre. Un día, en medio de esa rutina que ya parecía una prisión dorada, Eduardo me llevó a cenar a un restaurante exclusivo. El ambiente era sofisticado, la música suave, y él, con su sonrisa impecable y su mano firme sobre la mía, me hacía sentir que era la mujer más importante del mundo. Pero cuando regresamos al departamento, la calma se rompió. Su abrazo se tornó posesivo, su mirada dejó de ser dulce para volverse demandante. Quise decirle que necesitaba espacio, que me sentía atrapada, pero las palabras se quedaron en mi garganta. La pasión que él llamaba nuestro momento era una batalla silenciosa entre mi deseo y el miedo. Las noches siguientes fueron una mezcla de culpa y confusión. ¿Era amor lo que él me daba o solo una sombra de lo que soñaba? Intentaba convencerme de que debía ser paciente,
que todo era parte de construir algo juntos. Pero la verdad se escondía detrás de cada silencio, de cada reproche disfrazado de preocupación. Las llamadas se hicieron más frecuentes, las vigilancias más sutiles pero constantes. Cuando preguntaba si podía salir sola, él ponía excusas. No es seguro. Isabela, ¿por qué quieres alejarte de mí? Sus palabras me dolían, pero también despertaban en mí una inexplicable necesidad de demostrarle que valía la pena. La jaula que él construía no tenía barrotes visibles, pero era igual de real. Poco a poco, mis días dejaron de pertenecerme. Sentía que desaparecía en la figura del hombre que me decía amarme, pero que al mismo tiempo me encerraba. No sabía aún que era una pieza secreta en un juego más grande, un amor oculto que nunca fue pensado para brillar a la luz. Capítulo 3: Oportunidades perdidas. Las luces del escenario habían sido siempre mi refugio. Cada vez que mis dedos rozaban las cuerdas del violín, sentía que mi alma se liberaba. Pero esa libertad comenzó a desvanecerse lentamente, como un eco distante que se pierde entre paredes invisibles. La propuesta para participar en el Festival Internacional de Música llegó un día cualquiera, mientras yo intentaba escribir un nuevo arreglo para un concierto importante. Mi corazón se aceleró, la emoción volvió a inundarme como una ola que prometía rescatarme del gris que comenzaba a envolver mi vida. Corrí a contarle a Eduardo, esperando que compartiera mi alegría, que viera en mis sueños un reflejo de lo que él deseaba para mí. Pero su respuesta fue fría, demasiado medida. Isabela, no sé si sea el mejor momento, dijo mientras evitaba mi mirada. Ese viaje sería largo, y no sé qué tan conveniente sea para nosotros. Además, ese proyecto podría complicar nuestra relación. No entendí. ¿Cómo podía un hombre que decía amarme poner obstáculos a lo que me hacía feliz? Traté de insistir, de hacerle ver que la música era parte de mí, que no podía renunciar a mis sueños por comodidad o miedo. Pero poco a poco, sus palabras se volvieron órdenes disfrazadas de preocupación. Tenemos que ser compatibles, Isabela, repetía. Quiero que estés aquí, conmigo. No quiero que te alejes, ni siquiera por unos días. Me sentía atrapada entre dos mundos, el mío, donde la música era la esencia de mi vida, y el que Eduardo moldeaba con su voluntad, con su necesidad de control. Las llamadas comenzaron a ser constantes. Al principio, parecía un gesto de cariño, un recordatorio de que estaba pensando en mí. Pero pronto se convirtieron en cadenas invisibles que apretaban mi libertad. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Por qué no contestas? Las preguntas se multiplicaban, y yo empezaba a sentir que cada respiro debía ser justificado. Intenté mantener mis amistades, aferrarme a los lazos que alguna vez me sostuvieron. Pero las invitaciones se esfumaron y las respuestas se hicieron escasas. ¿Quién querría acercarse a una mujer que desaparecía cada vez más detrás de la sombra de un hombre? Eduardo también empezó a aparecer sin avisar, justo cuando me encontraba con algún amigo o en una reunión profesional. Sus casualidades no eran sino vigilancias disfrazadas de cariño. Una vez, me encontró en el café donde daba clases de violín a niños y no ocultó su molestia al verme rodeada de otras personas. No entiendo por qué insistes en perder tiempo con ellos, me dijo en voz baja, mientras su mirada fija parecía medir cada gesto, cada palabra que pronunciaba. Intenté explicar que esos alumnos eran parte de mi crecimiento, que la música no era solo para grandes escenarios, sino también para esos momentos sencillos que me mantenían viva. Pero él no quiso escuchar. Sentí que mi mundo se estrechaba, que cada día perdía una porción de mí misma sin darme cuenta. Lo que antes fue pasión se tornó en resignación. La jaula dorada que Eduardo construía no tenía barrotes de metal, pero era igual de implacable. Un día, mientras miraba mi violín olvidado en una esquina, una pregunta se instaló en mi mente con fuerza. ¿Era esto amor, o simplemente la carcelera disfrazada de un príncipe? Capítulo 4: El primer acto de violencia. La noche llegó silenciosa, como tantas otras en el apartamento que ya no sentía como mío. Eduardo estaba ahí, sentado en el sillón frente a mí, con esa mirada intensa que alguna vez me hizo sentir segura y deseada. Pero esa noche algo era distinto. Había un peso en el aire que no supe identificar, un temblor invisible que presagiaba el cambio. Quise mantener la calma, fingir que todo seguía igual, que el amor era ese juego dulce que había conocido. Pero él avanzó hacia mí con pasos firmes,
con una determinación que ya no podía negar. Al principio, sus manos fueron suaves, sus caricias casi tiernas. Pero pronto el tono cambió, y una parte de mí se encogió, asustada, porque aquella pasión no era la de antes. Intenté alejarme, decirle que no, que parara. Pero sus ojos me hicieron dudar. Parecían decir que todo era amor, que no podía entender sin sentir. Y en ese torbellino, las palabras se enredaron, las excusas y los temores se mezclaron con un miedo profundo que nunca antes había conocido. Sentí la primera vez que mi cuerpo no me pertenecía, que la barrera entre el deseo y el dolor se había roto. Después, el silencio. Un silencio pesado que me cubrió como una sombra que no me dejaba respirar. Eduardo parecía arrepentido, susurraba disculpas entre besos que ya no tenían el mismo sabor. Yo, sin embargo, me sentía rota, culpable. ¿Había sido yo la que provocó aquello? ¿Había cruzado alguna línea sin darme cuenta? La duda me devoraba. A la mañana siguiente, sus palabras intentaron borrar la tormenta. Isabela, fue la pasión, no quería hacerte daño. Pero yo sabía que algo había cambiado. La máscara de amor perfecto empezó a resquebrajarse, dejando al descubierto un rostro que no quería mirar. Quise gritar, correr, pero no pude. La culpa me ató, la confusión me hundió en un mar oscuro. La mujer libre que fui parecía desvanecerse en el eco de esa noche, y en su lugar quedaba una sombra atrapada en una jaula que, aunque dorada, era una prisión. Capítulo 5. Diana, la luz en la oscuridad. No supe exactamente cuándo se apagó la última chispa de mi libertad, pero el vacío se había hecho costumbre en mi día a día. Era una sombra larga, un susurro persistente que crecía con cada excusa, con cada no puede salir, con cada llamada que Eduardo contestaba en mi lugar. Fue en ese hueco de soledad que apareció Diana. Había pasado años desde la última vez que la vi. De niñas, éramos inseparables, amigas de risas fáciles y sueños grandes, las dos tocando violines bajo el sol de la primavera, compartiendo secretos y promesas que creí eternas. Y sin embargo, la distancia y las vueltas de la vida nos habían separado. Un día, sin avisar, recibí un mensaje suyo. Solo 2 palabras: necesito verte. Me debatí entre el miedo y la esperanza, pero al final, la necesidad pudo más. La encontré en un café pequeño, lejos del mundo que me tenía cautiva. Diana no cambió. Seguía siendo el faro de luz que recordaba, esa presencia cálida que me obligaba a respirar con más fuerza, a sentir que aún podía luchar. Isabela, me dijo con los ojos brillantes, ¿sabes que te están alejando? No es casualidad que hayas perdido todo contacto, ni que tus proyectos se hayan esfumado. Quise negar, como siempre. Quise creer que el amor podía justificar cualquier sacrificio. Pero Diana tenía pruebas. Mensajes escondidos, llamadas interceptadas, excusas que no encajaban. Eduardo te mantiene en una prisión que ni siquiera ves, dijo con voz grave. Y entonces la verdad comenzó a golpearme como una ola fría, invadiendo cada rincón de mi mente. Lo peor fue cuando, sin querer, la curiosidad me llevó a seguir a Eduardo una noche. Lo vi entrar a una casa elegante, con luces cálidas y risas familiares. Y allí estaban ellos. Una mujer distinta, hermosa, vestida para una cena familiar, y niños pequeños que lo llamaban papá. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. La mujer que yo pensé que amaba no era solo un hombre con un pasado. Tenía otra vida, otra familia, y yo no era más que un secreto guardado, una amante invisible. La jaula dorada ya no era solo una metáfora. Era la cruel verdad. Regresé temblando, con lágrimas que quemaban, con un dolor que no sabía nombrar. Diana me abrazó y me dijo, no estás sola. Esto puede ser el principio de tu libertad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien creía en mí. Capítulo 6. La caída y el golpe. La realidad que me enseñó Diana fue un golpe brutal, pero nada me preparó para lo que vendría después. Pensé que el peor daño era ese vacío de mentira, la traición oculta en cada sonrisa de Eduardo. Pero la máscara de amor empezó a romperse con un estrépito aterrador. Una noche, en la que mi miedo ya estaba al límite, él vino a mí con palabras dulces, con promesas de cambiar, de que todo sería diferente.
Pero detrás de esa falsa ternura, había una tormenta que no supe controlar. El primer empujón fue un choque, inesperado y violento. Mi cuerpo quedó rígido, paralizado entre el miedo y la incredulidad. El segundo golpe fue peor, el miedo se transformó en confusión, la confusión en culpa. ¿Había hecho algo mal? ¿Lo había provocado sin darme cuenta? Eduardo usaba su voz para envolverme, para convencerme de que era pasión, que así era nuestro amor. Pero mis lágrimas hablaban de otra verdad, la de una mujer atrapada, sin salida. Esa noche, el silencio fue mi único refugio. Al día siguiente, desperté con moretones que dolían más por lo que significaban que por el dolor físico. Llamé a Diana en secreto, temblando. Ella me ayudó a armar el valor para ir al hospital. El médico confirmó mis heridas y me habló con una ternura que parecía de otro mundo. Esto no es amor, Isabela, dijo sin rodeos. Con la declaración médica en mano, enfrenté el tortuoso camino de denunciar. El sistema parecía un muro infranqueable, frío y burocrático. Sentí que la justicia era un lujo que no estaba hecha para mujeres como yo, que vivían en jaulas invisibles. Pero la rabia que se cocía en mi interior comenzó a quemar la culpa y el miedo. No estaba dispuesta a seguir siendo víctima silenciosa. La lucha apenas empezaba, y aunque el miedo seguía ahí, la furia de mi espíritu despertaba como un volcán a punto de estallar. Esa noche, sola en mi cuarto, decidí que no me dejaría morir en esa prisión de amor disfrazado. Era hora de romper cadenas. Capítulo 7. Regreso a la música. Volver a tomar el violín fue como respirar después de estar sumergida bajo el agua demasiado tiempo. Al principio, mis manos temblaban, como si olvidaran el lenguaje que un día les fue tan natural. Pero cada nota que salía de las cuerdas era un suspiro de libertad, un pequeño paso hacia mí misma. La música se convirtió en mi refugio y mi terapia. Las melodías no solo llenaban la sala, llenaban los espacios vacíos de mi alma. En cada acorde, en cada vibrato, encontraba pedazos de valor que creía perdidos para siempre. Mis sesiones de terapia eran una batalla diaria, pero también un acto de amor propio. Hablar, llorar, desarmar cada miedo y culpa me ayudaba a reconstruirme. A reconocer que no era culpable, que el daño no era mío. Mientras tanto, el mundo fuera de mí empezaba a cambiar. Eduardo, mi captor disfrazado de amante, comenzó a perder el poder que creía absoluto. La denuncia y las pruebas se acumulaban, y la justicia, aunque lenta e imperfecta, comenzó a hacer su trabajo. Las noticias de su caída me llegaban como ecos distantes, pero no me distraje. Mi foco estaba en el presente, en reconstruir mi identidad más allá de la sombra que él había dejado. Volver a tocar en público fue un acto de rebelión, de renacimiento. Al subir al escenario, sentí el peso de mi historia y, al mismo tiempo, la fuerza para escribir un nuevo capítulo. Mis dedos danzaban con determinación, recordándome que el amor verdadero, ese que merezco, nunca es una cárcel. Cada aplauso era una promesa silenciosa. Esta vez, soy yo quien decide cómo vivir. Capítulo 8. La fundación. Nunca imaginé que el dolor podía transformarse en fuerza para otras. Pero ahí estaba, frente al micrófono, inaugurando la fundación que llevaba su nombre, un espacio creado para todas las mujeres que, como yo, habían vivido en silencio una prisión disfrazada de amor. La Fundación Renacer no era solo un proyecto profesional, era mi acto de sanación convertido en esperanza tangible. Cada palabra que pronunciaba, cada historia que compartía en voz alta, rompía cadenas invisibles y abría puertas que parecían cerradas para siempre. Construir confianza fue el desafío más grande. ¿Cómo enseñar a confiar cuando el mundo te había mostrado su cara más cruel? Aprendí que el amor propio no se construye en un día, ni en un acto heroico, sino en pequeños momentos. Decir no cuando algo duele, reconocer que mereces respeto, elegir la libertad sobre la comodidad de una mentira. La música siguió siendo mi compañera fiel, mi lenguaje para expresar lo que las palabras no podían. En cada concierto, en cada taller, veía reflejada la luz que empieza a brillar en los ojos de quienes deciden romper el silencio. El reconocimiento profesional llegó lentamente, pero con una sensación mucho más profunda que cualquier premio o aplauso, el reconocimiento de mi propio valor, el respeto de quienes me rodeaban, y sobre todo, la paz que viene de ser dueña de mi historia.
Eduardo quedó atrás, como una sombra que ya no podía tocarme. Aprendí que el amor no es prisión, sino libertad compartida. Y así, con la música como testigo y la fundación como legado, comencé a escribir mi nuevo destino, uno donde el amor verdadero no encierra, sino que libera. Epílogo. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo fue amar a Eduardo, no digo que me arrepiento. Digo que aprendí. Que el amor, cuando encierra, ya no es amor. Que el control disfrazado de cuidado es una forma de violencia. Y que hay cicatrices que no se borran, pero se transforman en música, en voz, en fundación, en libertad. Porque el amor también puede ser una cárcel. Pero yo encontré la llave. Nunca fui su esposa. Ni su posesión. Fui la mujer que creyó en un amor que no era amor. Fui silenciada, aislada, culpada. Pero hoy, ya no hablo desde la herida. Hablo desde el lugar que me reconstruí, sin él, pese a él, más allá de él. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, entonces todo este